Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí de áreas sombreadas. Tenemos que encontrar pues el área sombreada de esta figura, que es un cuadrado de lado 2 veces raíz cuadrada de 3. Fantástico. Vamos a borrar el área sombreada por un momento y al final la devolveremos. Ahora vamos a trazar una línea desde este vértice del cuadrado hasta este punto de aquí. Ponga mucha atención, hasta este punto de aquí, ¿sí? Entonces, por acá abajo también tenemos 2 veces raíz cuadrada de 3, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta cualquier parte de este cuarto de círculo, pues va a ser también el radio. Entonces, esta línea de aquí también mide 2 veces raíz cuadrada de 3. Fantástico. Y si trazamos una línea desde este vértice, otra vez hasta el mismo punto, fíjense, entonces este de aquí es el radio de este cuarto de círculo de acá. Entonces desde aquí hasta cualquier parte del perímetro va a ser también 2 veces raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿qué se nos forma entonces? Se nos forma un triángulo equilátero. Todos sus ángulos deben ser iguales, entonces por lo tanto cada ángulo debe ser 60 grados. Este ángulo también y este ángulo también. Ahora pongan mucha atención. Vamos a encontrar un área M. Esta área de aquí, fíjense, esta de aquí, la vamos a llamar área M, ¿sí? Esta área M la vamos a encontrar en este momento, entonces el área M va a ser igual a ¿qué? Fíjense, por aquí, si nosotros pasamos por encima con este lápiz, fíjense muy bien, y si volvemos por aquí, esto de aquí es un sexto de círculo, porque tenemos 60 grados aquí. Todo un círculo completo pues son 360 grados. Si tenemos 60 grados es un sexto, porque 6 por 60 me da 360 grados. Entonces tenemos el área de un sexto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma. Esto es un círculo, no un cero. El área de un sexto de círculo es esta área, menos el área del triángulo, pues esto es el área sombreada, esta área sombreada M. Muy bien. Entonces tenemos que el área de un sexto de círculo es pi por radio al cuadrado, y como estamos hablando de un sexto de círculo, sobre 6, menos el área del triángulo. Como es un triángulo equilátero, podemos encontrar el área con otra fórmula. Generalmente el área de un triángulo se encuentra con base por altura sobre 2, pero para triángulos equiláteros existe esta formulita de aquí: raíz de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área M entonces es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio de esta parte de aquí, de este sexto de círculo, pues es esta parte de aquí, que es 2 veces raíz cuadrada de 3. Entonces 2 veces raíz cuadrada de 3, y esto está al cuadrado. Todo sobre 6. Muy bien, menos raíz cuadrada de 3 sobre 4 y multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Todos sus lados son iguales, es del lado 2 raíz cuadrada de 3. Entonces 2 raíz cuadrada de 3, y también este lado está al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área M entonces va a ser igual. Por aquí tenemos pi, y por aquí pongan mucha atención, vamos a realizar esta cuenta por acá. Tenemos 2 veces raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Muy bien, 2 al cuadrado es 4. Y esta raíz al cuadrado se simplifica el índice de la raíz con este exponente, y me queda simplemente 3. Entonces 4 por 3 me da 12. Esto de aquí es igual a 12. Entonces reemplazamos, me queda multiplicado por 12 y dividido para 6, menos raíz cuadrada de 3, y otra vez tenemos lo mismo, que esto habíamos dicho que es 12. Y esto dividido para 4. Muy bien, entonces tenemos que el área M es igual. Por aquí tenemos 12 entre 6, que es 2 pi, ¿sí? Menos, por aquí tenemos 12 entre 4, que es 3 raíz cuadrada de 3. Fantástico, hemos encontrado ya el área M. Y el área M nos sirve pues para encontrar ya el área sombreada. Pongan mucha atención a lo que vamos a escribir por aquí. El área sombreada vamos a tener por aquí, vamos a dejarlo escrito así, que es, fíjense muy bien, tenemos el triángulo, vamos a sumar el triángulo, el área del triángulo, le vamos a sumar ¿qué? 2 veces esta área M, porque esta área M de aquí es igual a esta área M de acá. Las dos son área M.
Entonces, sumando el triángulo más 2 veces el área M, obtenemos toda esta partecita de aquí, ¿sí? ¿Y qué pasa si le quitamos este semicírculo que tenemos aquí? Pues nos queda el área sombreada, el área que teníamos pues al principio, fíjense, esta área de aquí. Si tenemos toda esta área y le quitamos el área del círculo, del semicírculo, nos queda el área sombreada. Entonces pues le quitamos el área del semicírculo. Fenomenal. Vamos a hacer las cuentas entonces. Tenemos que el área sombreada es igual al área del triángulo. El área del triángulo ya lo hicimos por aquí. Área del triángulo y por aquí. Ya simplificado, ¿qué nos dio? Nos dio 3 veces raíz cuadrada de 3. Fantástico, ya teníamos este dato, ¿no? Más 2 veces el área M. El área M ya la tenemos por aquí. Es 2pi menos 3 veces raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y ahora menos el área del semicírculo, el área de esta parte de aquí que es el semicírculo. El área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada entonces va a ser igual a 3 veces raíz cuadrada de 3. Aplicamos propiedad distributiva por aquí. 2 por 2 es 4pi. Luego, más por menos me da menos y 2 por 3 me da 6 veces raíz cuadrada de 3. Menos pi y multiplicado por el radio del semicírculo. El radio del semicírculo no es 2 raíz cuadrada de 3. Esto es el diámetro del semicírculo. Si era el radio pero del cuarto de círculo, no del semicírculo. Entonces la mitad de esto vendría a ser el radio. La mitad de 2 raíz cuadrada de 3. ¿Cómo se gana la mitad? Pues dividiendo para 2. Esto al cuadrado. Y sobre 2. No deben olvidarse este 2 sobre 2. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Mitad y mitad, ¿no? Entonces por aquí tenemos que el área sombreada es igual a 3 veces raíz cuadrada de 3. Por aquí ya podemos sumar, ¿no? Vamos a sumar. Esto de aquí y esto de aquí son términos semejantes. 3 veces raíz cuadrada de 3 menos 6 veces raíz cuadrada de 3. Me queda menos 3 veces raíz cuadrada de 3. Fantástico. Por aquí tenemos 4pi. Y por acá vamos a ver qué nos queda. Tenemos pues la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Habíamos dicho que se simplifica el índice con este exponente. Y nos queda 3. Entonces nos queda 3pi sobre 2. Muy bien. Y por aquí tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual. Esto de aquí lo voy a efectuar por acá para que aprendan cómo se realiza esto. Hay una forma muy sencilla de realizar sumas cuando tenemos un entero y una fracción. 3pi medios. Muy bien. Se hace de la siguiente manera. 2 por 4pi me da 8pi. Y 8pi menos 3pi me da 5pi. 5pi sobre ¿qué? Sobre este denominador. 5pi medios. Fantástico, ¿verdad? Entonces nos queda 5pi medios menos este término, menos 3 veces raíz cuadrada de 3. Fenomenal, y esta ya es la solución de nuestro ejercicio. Unidades cuadradas porque no nos ha dicho qué unidades son. Si son metros, centímetros o qué son, ¿no? Entonces lo dejamos como unidades cuadradas. Fantástico. Y si queremos podemos pues poner esto en la calculadora y obtener el área sombreada, que va a ser aproximadamente 2,65 unidades cuadradas. Pongo aproximadamente pues porque hay más decimales, ¿sí? Esta es la solución exacta. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.